Solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia, oh Señor. En tus brazos quiero descansar. Tu mirada me hace suspirar. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con tu presencia. Sacias mi alma con tu presencia. Y ahí donde estás, yo te quiero invitar a que te sientes y sigamos con los ojos cerrados y en oración. Y yo te pido que antes de iniciar esta prédica, no quites las manos de tu corazón. Y si las quitaste, vuelve a poner las manos en tu corazón. Y yo quiero que todos juntos hagamos la siguiente oración y es: Dios, tú eres alimento, tú eres mi alimento, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna que alimentan mi alma. Señor, así como lo decía la canción, tú eres esa fuente que sacia. Y si tú hoy vienes con hambre y con sed del Señor, si tú de pronto vienes con hambre y con sed de la palabra del Señor, yo te invito a que hoy, va a sonar raro, pero le digas al Señor: hoy despiértame esa hambre y esa sed de ti. Yo te pido, Señor, que si hoy yo tengo algo en el corazón, algo que de pronto esté afectando mi vida, Señor, que hoy mis oídos sean abiertos, y yo oro para que toda palabra que salga de mi boca pueda ser usada por el Señor. Yo te pido, Mamita María, que tú intercedas por esta charla, intercede por cada uno de nosotros, y especialmente yo quiero pedir la intercesión de Santa Teresa de Jesús, una santa que entendió el alimento del Señor, que lo entendió de una muy buena manera. Yo te pido, Señor, que sacies hoy nuestro corazón, que hoy sacies nuestra alma con tu presencia. Te entregamos, Señor, esta prédica, te entregamos, Señor, cada una de estas cosas, y yo te pido hoy, y yo te pido que hagas esta oración con fe. Si tú crees que el Señor hoy te va a hablar al corazón, si tú crees que hoy el Señor va a saciar esa duda, eso que tú tienes ahí, hoy créelo y dile al Señor: yo creo en ti y creo que tú vas a saciar mi alma, creo que tú vas a saciar mi corazón. Te entregamos, Señor, esta prédica, te entregamos, Señor, todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Buenas noches para todos, buenas noches para todas, ¿cómo están? Bienvenidos a su comunidad Tierra Fértil. ¿Alguien me puede decir qué serie estamos trabajando? Realmente se llama Cómo Orar, pero coloquialmente es Padre Nuestro. Exactamente, nosotros hemos venido trabajando ya hace un buen tiempo el Padre Nuestro, pues lo hemos visto. ¿Cuál fue la charla de la vez pasada? ¿Alguien me quiere recordar rápidamente? Hágase tu voluntad. Y en una palabra, ¿qué entendieron? Gracias, tienen muy lógico. ¿Alguien más quiere dar otro aporte? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios?
aceptar, agradar. Bueno, listo. ¿Y qué sigue después de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, esa es la charla que yo vengo a darles el día de hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y para eso yo quiero pedirle a los servidores si me tienen listo, porque hoy yo quiero creerme Dios y darles a ustedes el pan del día. Si ustedes no han comido el pan del día, es el momento de hacerlo. No hay pan porque no alcanzó, pero hay tostadas y vamos a hacer de cuenta que es pan, ¿listo? Pero quiero que me escuchen algo. Yo quiero que me levanten la mano las personas que de pronto no pueden comer pan blanco, o sea, que solo pueden comer pan integral, por ejemplo, o esas tostadas son con ajo y con ciertas especies. ¿Hay alguien que tenga alguna restricción? Bueno, entonces para ti hay tostadas integrales. O sea, hay tostadas integrales porque hay otra opción para las personas que no puedan. Entonces me levantan la mano, o si no, pues las vamos a repartir. Repártanlas. Los que no puedan dicen y las tostadas integrales están perfectas. ¿Listo? Bueno, entonces el Señor ya les dio su pan de cada día, para que después no se quejen. Aquí hacen falta, gente, sí, de pronto. La multiplicación. No se preocupen que hay para todos, yo creo que alcanza. Sí alcanza, sí alcanza. Se lo pueden comer tranquilos, o sea, no hace falta ningún ejercicio, o sea, se lo pueden comer, no se preocupen. Sí lo voy a traer a colación, pero más tarde, porque veo que varios tienen la tostada ahí, no se preocupen, se la pueden comer. No tiene nada, es una tostada normal, no se preocupen. Sí, están como cohibidos. Y yo sé que no se puede comer acá, pero esa es una excepción por la predica. ¿Listo? Yo les quiero contar que existe una federación de molineros de trigo que representa a los panaderos. Yo no sé si ustedes saben, pero existe una federación que se llama Fedemol, que es la Federación Colombiana de Molineros de Trigo en Colombia, y se dice que en Colombia anualmente por persona, una persona se puede comer al año entre 23 y 25 kilos de pan. Eso es lo que dice la federación. Yo sé, de aquí a quién le encanta el pan. A mí me fascina el pan. ¿Les encanta el pan? Se los pregunto porque probablemente nosotros seremos del 98% de personas que dicen que tiene el pan en su dieta, porque eso es lo que dice la estadística. 98% de los colombianos tienen el pan dentro de lo que pues comen a diario. Y el 70% de ellos está comprobado que sí lo come a diario. ¿Quiénes comen pan a diario? Bueno, pues yo no puedo comer porque estoy en dieta, pero sí antes comía pan a diario. Por lo que nosotros, bueno, también dice que el pan de mayor demanda en las panaderías de barrio es el pan blandito. ¿A quién le gusta el pan blandito? ¿A quién le gusta el rollito? A mí me gusta más el rollito. El de hojaldre me fascina también. Pero el que más demanda, el que más le gusta a los colombianos es el pan blandito. ¿Por qué les traigo esto? Porque el pan es algo que la gente come mucho. Y no solo en Colombia, sino yo creo que en pues, todas partes del mundo, la gente come mucho pan, es algo que es muy, muy clásico, ¿sí? Y hoy yo no les vengo a hablar de pan precisamente, de un pan físico, sino que realmente yo les vengo a hablar de un pan espiritual. Yo sé que de pronto nosotros a veces, digamos que podemos tener una idea de lo que significa el danos hoy nuestro pan de cada día. Y está bien, o sea, yo creo que creer, digamos que Dios es nuestro proveedor y es aquel que nos va a dar el alimento, está bien. Pero yo en esta prédica les quiero adentrar un poquito más a qué significa realmente el danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces quiero que, digamos que abramos un poquito la mente y el corazón para que no solo nos sesguemos en danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, tú nos das el alimento diario, porque sí, o sea, creemos en un Dios proveedor, pero al mismo tiempo también creemos en otro tipo de pan, que es el pan espiritual. Y ese es en el que me quiero fijar, ¿sí?
Entonces, para las personas que anotan, ustedes saben que yo siempre les digo los puntos que voy a tratar 3 puntos. El primero es el pan de cada día, el segundo es el maná en el desierto y el tercero es el desprendimiento y las añadiduras. Y los vamos a ir desarrollando. Bueno, ustedes se acuerdan que yo fui la primera que abrió esta serie con la charla del Padre Nuestro. ¿Alguien de pronto estuvo y se acuerda qué fue algo pequeño de lo que aprendieron de Padre Nuestro? Reconciliarse con el niño interior. Muy bien, Catherine. ¿Qué más? Mantener una relación. Exactamente. Recordemos que el Padre Nuestro finalmente es una relación con el Padre. Por eso yo creo que es el inicio de la charla, porque si nosotros no creemos que Él es nuestro Padre, no vamos a creer ninguna de las otras cosas que siguen en el Padre Nuestro. Dios es nuestro Padre y Él no nos deja nunca de dar alimento, ¿sí? Como les decía, yo creo mucho en un Dios proveedor y no solo de bienes materiales, sino espirituales. El pan es algo básico y digamos que nosotros como seres humanos pues necesitamos el alimento para vivir. De hecho, por eso es que uno de los argumentos, por ejemplo, más fuertes que se dan cuando digamos que se trata del aborto, de la vida, es darse cuenta que finalmente si Dios trae un niño al mundo es porque Dios se encargará de ese niño, ¿sí? Yo sé que es difícil a veces creerlo y hay muchísimos argumentos, pero si Dios trae una persona a este mundo es porque Dios mismo le va a dar para vivir, porque no lo va a desamparar. Porque si nosotros creemos en un padre, pues un padre ¿qué hace? Protege, cuida, provee. Y ese es Dios para nosotros. Dios nos va a dar lo necesario para vivir, sea material o espiritual. De hecho, un ser humano estadísticamente no puede vivir más de 46 a 73 días sin comer, depende de lo gordo que sea. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes sepan, pero digamos que el cuerpo humano, por eso es que, o sea, cuando uno hace la dieta, uno digamos que minimiza la ingesta de calorías y el cuerpo lo que hace es usar la grasa que uno tiene y por eso es que uno va adelgazando. Por eso les digo que depende de lo gordo que usted sea, puede durar entre 46 a 73 días, vivo, hasta lo que su grasa corporal le dé. Pero solo sobrevivimos 5 días sin tomar agua. Después, o algún alimento que contenga agua, después nos morimos porque el agua es vital. Ustedes saben que no sé cuánto porcentaje es que somos de agua, pero sé que somos mucho. 70% de agua, muchas gracias. A lo que quiero llegar con todo esto es que de pronto nosotros no podemos vivir sin el alimento físico ni la bebida, pero hay mucha gente que puede vivir toda su vida sin el alimento espiritual. De hecho, por eso es que se dice que cuando una persona, digamos que encuentra al Señor, tiene que nacer de nuevo, porque probablemente estuvo muerto en vida. Y yo no sé cuántos de los que acá estamos de pronto duramos mucho tiempo en nuestra vida sin un alimento espiritual. Físicamente podemos sobrevivir, pero ¿cuánto tiempo duramos muertos en vida nosotros? Es por eso que Dios al darnos vida, Dios como nuestro Padre, nos da todas las posibilidades para sobrevivir. Y eso incluye un pan espiritual. Pero bueno, entonces, ¿qué es el pan espiritual entonces? Entonces, yo les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia, si la trajeron, en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Voy a leerlo. Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Palabra de Dios? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale del Señor. Eso es algo que de verdad que he estado meditando toda la semana. Entonces uno puede decir, ¿qué es el pan espiritual entonces? El pan espiritual es toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar, digamos, que ese pan espiritual? Lo podemos encontrar en muchísimas partes.
lo podemos encontrar en la Biblia, pues, creyendo que es la palabra del Señor, lo podemos encontrar en la Eucaristía, lo podemos encontrar en las homilías de algún sacerdote, en el consejo de algún acompañador, lo podemos encontrar en un amigo, lo podemos encontrar en muchas partes, pero también lo podemos encontrar en aquello que podemos estar viviendo el día de hoy, en aquello que Dios te puede estar moldeando hoy. ¿Por qué? ¿Por qué una situación, un obstáculo, una crisis podría llegar a ser pan espiritual? ¿Por qué creen? Porque en esa situación no tiene más que hacer. ¿Alguien más? Fortalece la fe. Bueno, sí y no. Digamos que de verdad que yo esta predica la oré un montón y yo le preguntaba mucho al Señor, porque sí, o sea, hay una realidad y uno entiende que pues obviamente el pan espiritual y uno entiende que sí, pues que lo encuentra en la palabra, que lo encuentra en la Eucaristía, que lo encuentra en muchas cosas, pero uno muchas veces se siente desamparado o cuando está en unos momentos muy difíciles de la vida, uno a veces siente que ese tipo de cosas, digamos que entre comillas, no sirven o no dan consuelo a nuestra vida. Y ojo, no estoy diciendo que la palabra del Señor no dé consuelo, por favor, después me excomulgan de la iglesia. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que el Señor nos está dando a nosotros. ¿Saben ustedes, saben por qué yo pienso y yo creo que el Señor ha revelado por qué una prueba, un obstáculo, una crisis es un pan espiritual? Porque nos hace crecer y nos alimenta. ¿Qué hace el alimento físico? Pues nos hace crecer y nos alimenta. Porque un niño tiene que, no sé, tomar leche cada cierto tiempo, porque eso lo ayuda a crecer. Porque tenemos que comer más verduras y menos comida chatarra, porque eso nos va a ayudar a crecer. Un obstáculo, una crisis, un momento difícil puede ser un pan espiritual, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ese alimento nos ayuda a crecer. Además que Dios dice en su palabra que Jesús crecía en estatura, pero también en sabiduría. Por eso es que el pan espiritual no es físico, porque nosotros no solo necesitamos crecer, digamos que físicamente, para eso tenemos el arroz, la papa, todo ese tipo de alimentos. A nosotros nos hace crecer en sabiduría ese pan espiritual que nos da el Señor, por más difícil que pueda ser. Y ojo, yo no creo, o sea, yo no quiero de verdad, porque es como mi mayor temor en esta charla, y es que yo no quiero que nosotros nos quedemos con la perspectiva de que Dios nos ha mandado entonces la crisis porque es que Dios es el más castigador y el más malo, y no, o sea, precisamente eso no pasa de esa manera. Pero hay alguna, digamos que razón sencilla por la cual yo creo que a veces Dios permite ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Y es lo mismo que pasa en nuestras dietas. Y es que todos nosotros sabemos que lo que más nosotros deberíamos comer son verduras, pero ¿a quién le gusta? Hay gente que no le gustan, por ejemplo. Todos sabemos que, por ejemplo, personas que estén en una dieta deben pasar por procesos de abstinencia a ciertas cosas, a ciertos alimentos, a ciertos dulces. Y eso no es muy chévere, o sea, no es muy chévere que uno esté en una dieta y la gente esté comiendo pizza y uno no pueda comer. ¿O sí? No, no es chévere, exactamente. Y eso es lo que precisamente Dios hace con nuestro pan espiritual. Yo no quiero, por eso les digo, no quiero que nosotros veamos que Dios es el malo, Dios es el castigador, eso no es así. Lo que yo quiero que ustedes vean es que Dios como Padre a veces nos provee alimento que aunque no nos gusta, nos hace crecer. Y ese es el pan espiritual que yo vengo a predicarles el día de hoy. Entonces, voy con mi segundo punto, que es maná en el desierto. Entonces los invito a que leamos la Biblia otra vez, Deuteronomio 11, 1, 9. Quiero que ojalá todos lo busquemos y le pongamos mucha atención a esta lectura. Ay. Deuteronomio 11.
Perdón, no es Deuteronomio, es Números. Perdónenme, es Números 11, 1, 9. Lo siento. Números 11, 1, 9. ¿Listo? Entonces lo voy a leer para que todos estemos muy atentos. Dice: el pueblo se quejaba amargamente ante el Señor. Cuando el Señor escuchó sus quejas, se enfureció y mandó contra ellos un fuego que devoró un extremo del campamento. El pueblo suplicó a Moisés y él oró al Señor. Entonces el fuego se apagó. Llamaron a aquel lugar Taberá, es decir, incendio, porque allí se había encendido contra ellos el fuego del Señor. La gente advenediza que se había mezclado con el pueblo comenzó a sentir hambre. Y junto con los propios israelitas se pusieron a llorar diciendo: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Ahora desfallecemos, pues solo vemos maná. El maná era como la semilla del cilantro y su color como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en el mortero. Después lo cocían en una olla y hacían bollos que se sabían a pasta amasada con aceite. Cuando el rocío caía sobre el campo por la noche, caía sobre él el maná. Palabra de Dios. Entonces el maná, pues era el alimento que el Señor le daba al pueblo. Recordemos que, para las personas que no saben, digamos que una de las como historias más centrales en el Antiguo Testamento, pues en los inicios, era que Dios a través de Moisés había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Pero antes, y les había prometido pues una tierra prometida. Pero antes de que ellos llegasen a esa tierra prometida, ellos tuvieron que pasar por un desierto. Y ese desierto es el que situamos en esta lectura. Y ese desierto, pues obviamente era muy difícil porque era mucha gente caminando a ver si alguna vez divisaban la tierra prometida. Durante ese tiempo, durante ese desierto, Dios proveía el alimento que era el maná. No sé si el maná era rico o era feo, digamos que aquí lo describen como una masa, yo me imagino que puede haber sido un poco insípida, pero igual era alimento, o sea, de hecho era una locura, porque era alimento caído del cielo, que dice, el rocío traía consigo el maná. O sea, imagínense uno levantarse por la mañana, oh, tengo maná para comer, o sea, de verdad que es una locura. Pero los israelitas estaban cansados de comer siempre lo mismo. Y empezaban a lamentarse y empezaban a decir, es que yo extraño el pescado, es que yo extraño el ajo, la cebolla, mejor dicho, si yo me hubiera quedado en Egipto, ¿cómo es que estaría comiendo bien y no comiendo maná? Yo me imagino que esos israelitas debieron haber estado flaquitos, porque no tenían más que comer sino maná. De hecho, es muy fuerte porque después de haber estado en una esclavitud, después de que ellos dijeron, sí, el Señor nos salvó, y la dichosa canción, de hecho, al amar los carros del faraón, y cómo celebraban, ellos dijeron, porque es que tengo mucha hambre y estoy desesperado, yo quisiera estar en Egipto. O sea, prefieren ser esclavos y comer rico, a ser libres y no comer tan rico. Es lo que uno podría intuir como en la lectura. ¿Han sentido alguna vez en la vida que de pronto ese alimento, esas situaciones, esas cosas que tenemos en nuestra vida son limitantes para nosotros? Y los digo porque de alguna manera yo creo que el pueblo de Israel estaba en una situación límite, obvio. O sea, uno puede ver, sí, mejor dicho, o sea, es una bobada, finalmente es comida, o sea, qué regodientos, ahí sí. Pero realmente el pueblo de Israel estaba desesperado y decía, de verdad, ya no puedo más. O sea, tras de que me mandan a caminar, no tengo ni un sitio y está acampando hasta que el Señor lo diga. Y tras del hecho, solo puedo comer maná. No, pues qué chévere esa libertad que Dios me dio, ¿sí? Y yo creo que uno muchas veces en la vida está muy así. Cuando Dios da ese alimento espiritual, cuando Dios nos quiere enseñar algo, cuando hay algún obstáculo en nuestra vida, cuando hay algo que a nosotros realmente nos limita, uno ya llega a un punto en que dice, Dios, o sea, ya párela. Si ese es el dichoso alimento espiritual, pues no me alimente más, o sea, de verdad ya no quiero. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en la vida, pero a mí sí, y me ha pasado muchísimas veces.
porque llegan situaciones en la vida que a veces uno dice, o sea, Dios, de verdad que te ensañaste conmigo. Y a veces uno quisiera liberarse y decir, Dios, no más, o sea, no me enseñes más, no quiero crecer más. Porque pues obviamente está uno enfocándose mucho en la situación. Y Dios de pronto permite todo eso que está pasando y le permitía al pueblo de Israel comer ese maná, porque en el fondo ni siquiera Dios quería hacerlo sufrir, porque, ay no, yo quiero que coman todos los días eso. Dios en realidad lo que les quería enseñar a ellos es que miren, yo soy su proveedor y ustedes pueden estar en el desierto, pero no les va a faltar comida, nunca les va a faltar nada. Pero el pueblo nunca lo vio de esa manera y por eso ellos estaban desesperados. Y yo creo que a todos nos ha pasado, porque yo creo que Dios le permite a uno vivir ciertas cosas que de verdad que lo extralimitan. Y se los digo porque yo siento que yo estoy en este momento como en mi vida en una situación así, o sea, de verdad que, o sea, pasan muchas cosas al mismo tiempo, entonces llega la enfermedad grave de un familiar, entonces llega el desempleo, la situación económica difícil, y yo le digo, Dios, o sea, de verdad ya no más, o sea, si realmente tú me estás alimentando con algo y me estás haciendo crecer, pues yo de verdad que ya me quiero quedar así, o sea, yo creo que ya más yo no crezco. Y es algo que de verdad llega a un punto en que nosotros ya no podemos más, y yo creo que yo quiero que ustedes durante esta prédica piensen en eso que ustedes hoy de pronto están viviendo, que de pronto no han contemplado que pueda ser algo que Dios les está permitiendo hoy vivir para crecer y tal vez no nos hemos dado cuenta. Y que hoy puede ser ese pan espiritual que Dios te está permitiendo vivir en este momento. Y como les decía, o sea, en este momento yo de verdad que sí estoy pasando por un desierto en mi vida en el que yo digo, yo necesito de verdad de Dios y necesito aprender rápido lo que Dios me quiere enseñar, o si no de verdad que me voy a morir y como el pueblo de Israel, pues Dios llévame a Egipto y yo prefiero ya no vivir tantas cosas de las que yo estoy viviendo. Y yo creo que todos nosotros nos hemos sentido ahí realmente alguna vez en nuestra vida y nos preguntamos, bueno, o sea, si Dios es nuestro papá y si Dios es nuestro proveedor y si Dios está en ese desierto con nosotros, entonces ¿por qué llega la crisis? Entonces ¿por qué llega la enfermedad? Entonces ¿por qué llega el desierto? Entonces finalmente ¿dónde está Dios? No que yo era el pueblo escogido. Y eso es lo que nosotros siempre le preguntamos al Señor. No que nosotros éramos el pueblo escogido. Y yo creo que está bien hacerlo, es algo que nosotros nos debemos permitir en nuestra vida espiritual. Porque si Dios nos quiere hacer crecer, por lo menos uno tiene, pues no sé, yo digo cierto derecho a decir, venga Dios, o sea, por lo menos revéleme qué es lo que está pasando, porque yo necesito pasar esta situación con usted. Yo una vez hablando con una persona, la persona me decía, a los niños hay que criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Hay tips para los papás. Y yo siento que eso es lo que Dios Padre hace con nosotros. Porque cuando nosotros le decimos Padre nuestro, finalmente nosotros estamos confiando en el que es nuestro Padre. Y es el que nos está educando y el que nos está moldeando. De hecho, como les decía, en el desierto realmente los israelitas nunca pasaron hambre. Pero yo les apuesto que si hubiera pasado hambre, entonces hubieran dicho lo mismo. Ay, en Egipto yo cuántas cosas tenía y aquí no tengo nadita que comer como la pobre viejecita. Hubieran dicho exactamente lo mismo. Pero el Señor nunca los desamparó y estaban sufriendo. Y la respuesta es clara y sencilla. Y la respuesta es clara y sencilla a lo que de pronto ustedes están viviendo el día de hoy, que Dios los quiere enseñar y hacer crecer. Y es que así como todos los papás que yo creo que están aquí en este lugar, Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que necesitamos. Y es muy diferente. Yo les pongo un ejemplo, pónganle ustedes a comer, que tantos mitos, yo estoy haciendo un voluntariado en una fundación de adopciones. Y de verdad que las mamás tienen muchos mitos que uno dice, Dios mío, no. Y entre esos, yo nunca lo había escuchado, pero decían que a los bebés, como para curarles el estómago o algo así, que les tenían que dar como el agua del frijol. Yo no sé si alguna de ustedes ha escuchado eso, pero para curarles el estómago, el agua del frijol. O sea, ¿cómo le va a dar usted a un niño de 4 meses agua de frijol para curarle el estómago? Y uno dice, pues realmente el niño puede querer todo lo que usted quiera, pero el niño lo que necesita es leche, no agua de frijol. Y Dios hace lo mismo con nosotros.
Y yo sé que es muy fuerte, o sea, yo sé que lo que yo puedo estar diciendo es muy fuerte porque la pregunta sería entonces, entonces Dios quiere que yo esté enferma, entonces Dios quiere que mi familia tenga cáncer, entonces Dios quiere que yo esté sin trabajo, entonces Dios quiere que yo pase por esta situación. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que Dios a nosotros nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y de hecho mucha gente que de pronto está herida con Dios y que dice no creo en Dios, realmente lo hace porque Dios nunca le dio algo que él quería. ¿Por qué? Porque conozco mucha gente así. Que dice, porque Dios no me dio ese trabajo, porque Dios no me dio esa persona, porque Dios no sanó a mi mamá, entonces yo no quiero a Dios. Y toda la vida pasan sin encontrarse con Él. Pero tú entiendes que el Padre hoy te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y yo te invito a que tú hagas una balanza. Realmente, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas? Yo creo que desear no está mal. Yo creo que soñar no está mal. Y yo creo que Dios finalmente quiere hijos que sean capaces de soñar y se sientan plenos y felices en sus vidas. Pero Dios también quiere hijos que sean capaces de confiar en Él, sabiendo que Él nunca nos va a abandonar a nosotros y sabiendo que Él nunca va a desamparar a sus hijos, a su pueblo escogido. Y eso es muy difícil de entender. Y por eso yo les repartía esas tostadas y por eso hice esa pregunta que les hice. Porque ustedes no pueden darle, por ejemplo, harinas refinadas, pan a una persona que solo puede comer cosas integrales. ¿Por qué? Porque le hace daño. Que la persona quiera, pues, problema de la persona, pero le hace daño. Y yo no sé si ustedes conocen a alguna persona, pues la persona que yo conozco que tiene esa restricción es mi mamá. O sea, que de hecho mi mamá sabe que no puede comer dulce porque la marea. Que quiere, que le encanta, pues obvio, o sea, ¿quién no quiere un dulce? ¿A quién no le gusta el dulce? Pero si come el dulce ya sabe que le va a afectar. Por eso no hay que darle lo que ella quiere, hay que darle lo que ella necesita. Finalmente, esa prohibición de ese alimento no termina siendo una prohibición, termina siendo un acto de amor, porque uno está cuidando pues a la persona que uno ama. Dios hace eso con nosotros. Dios en nuestro tiempo nos da ese alimento y nos permite vivir eso que de pronto hoy para nosotros es difícil vivir. ¿Por qué? Porque nos está haciendo crecer. Es por eso que yo quiero que leamos Deuteronomio 8, 2, 5. Deuteronomio 8, 2, 5 dice: acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años a través del desierto. Como les venía contando, pues el Señor sigue, o sea, el pueblo de Israel sigue en el desierto 40 años, con el fin de hacerte pasar necesidad y probarte para ver si observas de corazón sus mandatos o no. Te ha hecho pasar hambre y necesidad. Te ha alimentado con el maná, un alimento que tú no conocías, ni tampoco conocieron tus antepasados, para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No se gastaron tus ropas, ni se hincharon tus pies durante estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige como un padre corrige a su hijo. Palabra de Dios. Yo creo que ese es el resumen de toda la predica. O sea, ¿para qué predico más? El padre corrige a sus hijos. Y yo sé que puede sonar muy duro porque, o sea, uno lo mira y uno dice, pues qué rabón. O sea, de verdad que Dios le está diciendo, yo es que yo lo mandé a usted para pasar hambre, pero finalmente, por eso les digo, porque el pueblo de Israel necesitaba entenderlo. El pueblo de Israel necesitaba sufrir, como me decía ese anciano un día, necesitaba pasar un poquito de hambre y un poquito de frío para saber qué es depender completamente del Señor. Y es muy fuerte porque ellos se quejaban por la comida, pero ellos no se le hincharon los pies, a ellos nunca les faltó nada. Imagínense caminando 40 años. Nosotros fuimos a la jornada mundial y caminamos 2 días y los pies todos hinchados. Imagínense 40 años. Y a ellos nunca se le hincharon los pies, nunca les pasó absolutamente nada. Pues la queja estaba en el alimento.
Y yo quiero que nos quitemos esa idea de la cabeza. Dios no viene a hacerte a ti a sufrir. O sea, el alimento espiritual que Dios te da no es el sufrimiento. Y yo quiero que tú lo entiendas. El alimento que Dios te está dando el día de hoy es un alimento que tú necesitas vivir, sobre todo para crecer. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando. Y Dios nos está enseñando algo que para mí es básico, fundamental en la vida cristiana, y es el desprendimiento y las añadiduras, que es el tercer punto de la prédica. Dios nos está enseñando el desprendimiento y las añadiduras. Dice Pablo, en el Nuevo Testamento, dice Pablo, todo lo considero basura al lado de Cristo. La vida con apegos, la vida con apegos a las cosas materiales, a las personas, con apego a las situaciones, a los lugares, es una vida infeliz. Dios quería que el pueblo aprendiera algo básico y fundamental, y es que en la abundancia y en la escasez, Dios iba a proveer y iba a estar. Que a ellos no les tenía que hacer felices porque comían hoy maná o comían pescado, o porque tenían cosecha, o porque no sabían a dónde ir 40 años. A ellos los tenía que hacer felices el hecho de saber que Dios iba con ellos. Y miren lo fuerte que es, porque en el fondo lo que Dios simplemente quiere es, decirnos es: venga, yo soy su papá, yo soy la persona que lo provee a usted, yo soy la persona que le da a usted su alimento espiritual, su alimento físico, y yo solo quiero que usted confíe en mí. Por eso un acto de fe y un acto de confianza al Señor son cosas que nos cambian la vida espiritual. El pueblo finalmente tenía que aprender que Dios los sostenía y que les podía faltar todo, pero si tenían a Dios, pues nada iba a faltar. Y yo aquí no les quiero hablar de verdad que ni de economía, de finanzas, como les digo, obviamente, o sea, la lógica del Padre Nuestro, la lógica del danos hoy nuestro pan de cada día, es una lógica de Dios nos va a dar el pancito todos los días y no nos va a faltar nada de comer. Y sí, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que hoy tal vez Cristo te está haciendo pasar por una situación porque te está diciendo: oye, yo soy tu papá, y lo que yo quiero que tú aprendas es que en una enfermedad o en la salud, en una situación difícil o en la situación más feliz de tu vida, yo soy tu Señor y yo soy tu papá y tú dependes completamente de mí. Por eso, básico 1 del cristianismo: desprendimiento. Desprendimiento. De hecho, es muy fuerte porque aunque nosotros decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que realmente nosotros estaríamos diciendo es: papá, aceptamos ese pan que tú nos estás dando a diario, por favor no dejes de hacerlo y no me dejes de dar ese pan, independientemente de que el pan me guste o no me guste. Eso es lo que yo necesito. ¿Ven que realmente la oración cambia? No es un tema de que nosotros le estemos diciendo al Señor: danos el pan porque lo necesitamos. O sea, sí lo necesitamos y necesitamos un alimento físico, pero nosotros le estamos diciendo al Señor: aceptamos ese pan que tú nos das, ese alimento que tú nos das, esa situación que tú nos das, porque estamos seguros que eso nos va a hacer crecer en sabiduría con tu pan espiritual. ¿Lo han dicho de esa manera? Probablemente no. Le estamos diciendo al Señor: aceptamos lo que tú quieras enviar o permitir en nuestra vida, porque sabemos que tú eres nuestro papá y que no nos vas a dejar morir ni física ni espiritualmente, y no nos vas a dejar morir de hambre, sino que en realidad nos va a hacer crecer. Le estamos diciendo al Señor: no dejes de actuar en mi vida, no dejes de darme ese alimento, porque yo creo que ese alimento que tú me das, que finalmente eres tú, que finalmente es tu palabra, que finalmente es esa providencia, es lo que es realmente importante. Lo demás es añadidura. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo al Señor cada vez que nosotros decimos: danos hoy el pan de cada día. Y entonces la pregunta aquí es: ¿tú te estás dejando alimentar por el Señor?
¿Tú estás seguro que tú estás aceptando ese pan espiritual que Dios te está dando en tu vida el día de hoy? ¿Tú estás seguro que estás contento con ese maná que el Señor te está dando? ¿O te estás quejando porque preferiste los peces de Egipto? Y por eso yo pedía la intercesión de esta santa, que es Santa Teresa de Jesús, porque yo creo que ella entendió, como les digo, algo básico cristianismo, uno, desprendimiento, porque realmente creo que ella vivió toda su vida de esa manera. Ella escribió una serie de poemas, entre esos uno que se llama Vuestra soy, para vos nací, que es para mí es mi poema favorito, yo creo que en la vida, y precisamente habla de eso. Curiosamente lo que ella está diciendo es: Señor, o sea, tú dame lo que quieras, que yo estoy confiada que lo que tú quieras me va a hacer crecer. Ella es lo que dijo en toda su vida con ese poema. Y yo les traje un fragmento que les quiero leer para que ustedes entiendan lo que es el desprendimiento y realmente en confiar en que el Señor nos va a dar el pan de cada día. Y el poema dice: ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra, dadme guerra o paz, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dame oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí y allí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios te está dando un pan en el día de hoy. Dios te está dando una oportunidad para que tú crezcas. Y la pregunta es, ¿tú lo quieres recibir? O sea, la meta es ser como Santa Teresa, que dice: no me importa, o sea, dame lo que tú quieras, pero yo estoy confiada en que tú me vas a dar algo. Y ese es el punto. Nosotros rezamos el Padre Nuestro creyendo que el Señor nos va a dar un pan. Y eso es algo innegable. O sea, si tú no crees que el Señor no te da, pues yo creo que estamos muy graves. Pero nosotros oramos porque creemos que el Padre nos va a dar algo. Y Santa Teresa reconocía y creía que nos iba a dar algo. Que ya que nos diera vida o muerte, pues bueno, que nos dé. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros en esta oración. Por eso es que hay una palabra y hay un versículo que no lo voy a buscar por tiempo, pero pues igual todos lo conocemos, que es Mateo 6:33, que es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se hará por añadidura. Eso que decía Santa Teresa son las añadiduras. Esa vida, esa muerte, esa enfermedad, esa salud son las añadiduras. Finalmente lo único que ella quería es que Dios le diera, porque creía que Dios le iba a dar. Hoy entendamos que Dios nos llama a buscarle a Él, pero lo demás es añadidura. Si tú quieres un trabajo, búscalo. Si tú quieres un novio, busca a Dios. Si tú quieres que tu familia se convierta, busca a Dios. Si tú quieres que tu comunidad sea más santa, busca a Dios. Lo que tú quieras y lo que hay en tu corazón, esos deseos en lo más profundo, lo único que tú quieres, lo único que tú debes hacer es buscar a Dios. Pero ojo, o sea, no para que Dios realmente cumpla los deseos en el corazón. Y yo creo que hacer esta oración es muy importante, porque es una oración de verdad que de renuncia y de desprendimiento a lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos está llamando. Tenemos que orar con los deseos de nuestro corazón, pero sobre todo para desprendernos de ellos. ¿Ven la lógica de Dios? Y eso es muy duro, o sea, yo sé que eso es muy duro y yo sé que de pronto, o sea, uno no lo puede hacer de una, ni en una oración lo vamos a hacer. De hecho, es muy curioso porque yo pensaba mucho en por qué, digamos que esta frase seguía a la anterior de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y la respuesta es sencilla.
Porque cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, le estamos diciendo, Señor, haz lo que tú quieras. Pero después le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Le estamos diciendo, somos conscientes de que tenemos que cumplir la voluntad, pero ahora afirmamos que esa voluntad es mi alimento espiritual y que con el alimento espiritual que tú me des, lo aceptamos y soy feliz porque es lo que yo necesito para vivir. Por eso es que esa frase sigue después. Porque si nosotros no entendemos que hay una voluntad de Dios, no vamos a aceptar ese pan espiritual que Dios nos está dando a nosotros. Y eso es lo básico. Eso es digamos que lo fundamental en esta charla, lo que les quiero decir. Y obvio, es difícil, como les digo, o sea, yo creo que nadie está contento con que a uno le pasen cosas difíciles, o sea, nadie está contento con una enfermedad, nadie está contento con el desempleo, nadie está contento con situaciones que de verdad lo extralimitan a uno y que uno dice, de verdad, no puedo más, y si ese es tu alimento, Señor, pues, ¿qué alimento? Pero realmente yo quiero que tú entiendas que ese pan espiritual, ese alimento que Dios te está dando a través de esas situaciones difíciles, es algo que seguramente te va a hacer crecer y que después de unos años, después de unos meses, de unos años, del momento en el que esa situación pase, tú vas a poder decir, yo sabía que necesitaba de ese alimento porque crecí de esta forma. Porque eso es algo que yo creo que varios de acá podemos dar testimonio de eso. Dios lo prometió. Dios lo prometió. No dejen de creer en las promesas del Señor. Si Dios nos prometió que buscando su reino nos iba a dar esas añadiduras, Dios lo va a hacer. Pero es que la palabra no está diciendo, busca todos los deseos que tú quieras y el Señor te los dará. La palabra lo que te está diciendo es, busca el reino de Dios, búscame a mí y se te dará la añadidura. Eso que tú crees que ya hiciste el ejercicio de desprenderte y luego de decir, bueno, Señor, si me das o no me das el trabajo, está bien. Si me das o no me das a esta persona, está bien. Si me das esta enfermedad o no me la das, está bien. Cuando ustedes hacen ese ejercicio, ya se convirtió en una añadidura y ya el Señor lo dará, como Santa Teresa. Por eso, para concluir y ya para pasar a la oración, yo quiero que nos quedemos con 4 cosas. O sea, si usted no entendió nada, entienda estos 4 puntos fundamentales. Y es que Dios es nuestro Padre. Y Dios, al ser nuestro Padre, es nuestro proveedor. Y Dios nos va a dar ese alimento material y espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Y porque cada uno de nosotros somos criaturas de Él. Y al ser nosotros creados por Él, Dios nos va a proveer y no nos va a desamparar. Si ustedes no creen en eso, no van a poder creer en el pan espiritual. Es muy importante. Por eso es que yo creo que el Padre Nuestro primero está Padre Nuestro antes que todo. Porque si no creemos en eso, no podemos creer en todo el Padre Nuestro. La segunda es que a veces es difícil aceptar el alimento del Señor. A veces es difícil aceptar las situaciones que nos extralimitan. Y a veces nos podemos llegar a quejar de ese alimento o de esas cosas que el Señor nos está dando. Pero entiende que el Señor no te está dando un alimento que tú quieres, sino que te está dando algo que tú necesitas. Y que confiar en eso y creer en esa verdad que viene del Señor te dé la paz suficiente para creer. Que no importa lo que esté pasando, que no importa lo que estemos viviendo, finalmente ese es un alimento que me va a hacer crecer a mí y que me va a fortalecer porque yo soy su hija. Y si nosotros no fuéramos hijos sería diferente, pero yo soy su hija. Tal vez el maná era el mejor alimento y de pronto a los israelitas les costó mucho creer en el alimento. Pero en el fondo era lo mejor que ellos podían tener. Porque si ellos no creían que Dios tiraba comida del cielo, no iban a creer que Dios los iba a conducir a una tierra prometida. Por eso hay que creer que eso hace parte del proceso. Tercero, que la palabra del Señor y su voluntad son nuestro mayor alimento. Que de verdad que
no se les olvide y que ojalá lo meditemos en esta semana. La voluntad del Señor es mi alimento, es lo que Dios me está dando para vivir y sobre todo para crecer. Por eso nosotros debemos orar para poder recibirlo. Y por eso nosotros debemos orar para poder digerirlo. Así como cuando uno come algo y le cae mal, que nosotros podamos orar y decirle: Señor, tal vez esto que tú me estás dando el día de hoy en mi vida me está doliendo y me da muy duro y me parece muy difícil de digerir, pero si ese es tu alimento y si esto a mí me hace crecer y si yo voy a crecer en sabiduría como lo hizo el Señor Jesús, yo lo quiero recibir, ayúdame. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y el cuarto y último punto: si hoy tú tienes un apego o probablemente te estás rehusando a aceptar ese alimento que el Señor te está dando el día de hoy, es el momento que tú lo sueltes. Porque probablemente si tú estás apegado hoy a algo que te está estancando espiritualmente, a lo que sea, a una persona, no sé, a una situación, a un miedo, al mismo dinero, a las cosas materiales. Si tú estás apegado a algo, eso no te va a hacer crecer. Y entonces tú vas a empezar a morir realmente de una desnutrición espiritual. Porque si tú no recibes ese alimento que el Señor te está dando, pues dime tú cómo sobrevives. Y como les digo, mucha gente puede sobrevivir sin el alimento del Señor, porque lo hemos hecho, todos los que estamos acá lo hemos hecho. Pero estamos como los israelitas, entonces preferimos Egipto o preferimos el desierto. Por eso es que hay que hacer el ejercicio de verdad, que de entregarle todo al Señor en las manos de Él y decirle al Señor: tú eres mi alimento, tú eres mi refugio, y esto que está pasando hoy me quiere derrumbar, pero yo sé que me va a hacer crecer porque yo creo en ti y porque yo sé que independientemente de lo que yo quiera, lo que pase, será añadidura en mi vida, porque tú eres ese alimento. Y como Santa Teresa decir: para ti soy y para ti nací, y no importa. Entonces los quiero invitar a que nos pongamos de pie, que apaguemos las luces, cerremos nuestros ojos. Y aquí hay algo clave, que yo quiero que hoy interioricemos. Miren, de verdad, yo me quiero quedar con las personas que quieran hacer este ejercicio de cerrar sus ojos y de creer que hay un papá que nos tiene en sus manos. Y yo quiero que tú imagines hoy las manos del Señor y tú, no sé si lo quieras hacer como un bebé, como una niña, como un niño, ahí en esas manos. Porque si nosotros no creemos que el Señor está ahí para acogernos, no tiene sentido. Y hoy creamos que Él es nuestro papá. Y hoy seamos valientes de reconocer que a veces nos cuesta aceptar ese alimento. Y yo quiero que tú le hagas una pregunta hoy al Señor muy clave, y es: Dios, ¿tú qué me quieres enseñar con esto? Yo quiero que hoy seamos valientes y que de verdad que traigamos a nuestro corazón eso que les estoy diciendo, especialmente esas situaciones que son difíciles, pero que se convierten en un alimento espiritual para nosotros. Eso que te está doliendo, pero que tú sabes que en el fondo Dios te está enseñando algo y te está haciendo crecer. Yo te invito a que tú hoy lo traigas a tu mente y tú le digas ahí en las manos del Señor: Dios, ¿tú qué quieres enseñarme? Porque ¿sabes qué pasa, Señor? A veces yo no logro entender qué es lo que tú quieres decir. A veces yo no logro entender qué es lo que tú me quieres enseñar. Y tal vez yo soy como ese pueblo que desesperado se queja, que desesperado desconfía, que desesperado pierde la fe y pierde la esperanza.
y pierde esa relación contigo. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando hoy? ¿Qué es lo que Dios te está moldeando hoy? ¿Qué es lo que realmente te está doliendo en el corazón? Y tal vez sea animarte a desprenderte de algo. Tal vez no tengas un trabajo porque el Señor quiere enseñarte que Él es tu proveedor. Tal vez tienes una situación difícil con alguna persona, porque Dios quiere enseñarte que el primer amor es Él. Tal vez tú te has sentido enfermo, tienes alguna dolencia y Dios te quiere enseñar hoy que Él es el dueño de tu cuerpo y de tu vida. ¿Qué te está enseñando el Señor? Y hoy recuerda algo, y es que el Señor te tiene en sus manos y Él no te suelta. Y yo sé que de pronto esas cosas son difíciles, pero yo hoy los quiero animar a algo, y es atreverse tal vez por primera vez a pelear con el Señor y a decirle: Señor, o sea, de verdad estoy cansado de este desierto, estoy cansado de estas situaciones, estoy cansado de estas angustias, estoy cansado de estos miedos, estoy cansado, Señor, de pronto de no poder hacer las cosas que hacía antes, estoy cansada de extrañar a una persona, estoy cansada de cargar con algo que tal vez no tengo que cargar, estoy cansada, Señor, pero yo sé que tú me llevas al desierto, y yo sé que tú me hablas al corazón, y yo sé que tú me estás alimentando espiritualmente, porque nosotros podemos decirlo, porque nosotros podemos quejarnos, porque nosotros podemos reclamarle al Señor, pero lo que no podemos hacer es, a continuación de eso, decir una palabra de fe y decirle al Señor: no importa. No importa lo que esté pasando, no importa si el desierto está siendo muy difícil, no importa si yo tengo una aridez espiritual, no importa, siempre y cuando tú estés conmigo. Por eso es muy importante que pensemos en las manos del Señor y pensemos que Él nos está sosteniendo ahí. Y yo le invito al Señor y al Espíritu Santo que aquí vengan a este lugar. Y hoy yo quiero creer que en este lugar se forma una atmósfera de amor del Padre que hoy está sosteniendo nuestro corazón. Y yo te invito a que no pierdas este momento y que realmente le digas al Señor: Señor, no puedo más en este desierto, está siendo difícil, pero yo confío en tu palabra, que es pan espiritual para mí. Señor, no puedo más con esta enfermedad, pero yo confío en tu palabra, que es pan espiritual para mí. Y creo. Y yo te invito a creer que estás en las manos del Señor. Y que mientras le decimos al Señor y mientras el ministerio canta, hoy digámosle al Señor todo aquello que hay en nuestro corazón, todas aquellas situaciones que de pronto nos están ahogando, que nos están ahorcando, que no vemos salida, que tal vez nos están enseñando tantas cosas, pero que no logramos ver. Y hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos revele. Yo te pido, Santo Espíritu de Dios, que tú vengas a este lugar y hoy revela el propósito de una enfermedad, revela el propósito de una muerte, revela el propósito, Señor, de una escasez económica, revela el propósito, Señor, de pronto estar perdido en la vocación, revela el propósito de que no me sale un negocio, de que estoy perdiendo una persona, de que estoy lejos de mis amigos, de mi familia. Revélame hoy, Señor, el propósito de esto, porque no puedo hacerlo si tú no lo dices, Señor. Y hoy digámosle todo aquello que hay en el corazón y creamos que Él nos tiene en sus manos. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entender, tanteando razones. Pues algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Y créelo. Él no me suelta, me tiene aferrado.
Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no se no soy su pequeño, me tiene en sus manos, en sus manos. Y nosotros somos tu pueblo, Señor. Somos ese pueblo de Israel que ha caminado 40 años en el desierto. Somos ese pueblo de Israel que tal vez está cansado del alimento. Somos ese pueblo de Israel que se siente perdido, que se siente débil. Somos ese pueblo de Israel que a veces es capaz de decir: prefiero la esclavitud a esta libertad que ni siquiera entiendo. Y yo te invito a que de verdad seas valiente y hoy encares al Señor y tú le digas: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Pero sobre todo sigas imaginando que estás en sus manos. Y hoy en el nombre del Señor, toda de pronto ruptura de la relación con Él, en el nombre de Jesús, hoy vuelve a estar unida. Hoy vuelve a estar totalmente reparada y sana. Porque si nosotros no tenemos una relación con el Señor, no vamos a poder entender aquellas cosas que de pronto el Señor quiere hacerte ver. No sé, tal vez el Señor te quiera enseñar el desprendimiento, te quiere enseñar que la voluntad de Él es más grande que cualquier cosa, que la fe mueve montañas. Tal vez te está queriendo enseñar que no hay nada que no se mueva sin la voluntad de Él. Tal vez te está queriendo enseñar que la providencia de Él es lo único que importa. Y yo te invito a que tengas fe y que no pierdas este momento y que hagamos este ejercicio como asamblea, como pueblo que hoy se está reuniendo y que hoy está caminando en el desierto, y que en sus manos hagamos una renuncia. Después de haberle dicho al Señor todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón, hagamos una renuncia. Y yo pido y creo en la intercesión de Santa Teresa, y que nosotros tengamos el corazón lo suficientemente desprendido para decirle al Señor: no importa el alimento que me des, porque sé que lo necesito. Y hoy digámosle al Señor en las manos de Él. Tal vez imagina que lo ves ves el rostro del Señor, que tú estás en las manos de Él y tú puedes ver el rostro como un bebé, y dile al Señor: tú eres todo lo que yo tengo, Señor. Tú eres el Dios que liberó al pueblo de Israel. Tú eres el Dios que alimentó a ese pueblo, que le dio ese maná. Tú eres el Dios al cual yo acepto la voluntad. Tú eres ese Dios que no me deja morir de hambre ni física espiritualmente. Tú eres ese Dios que me está acompañando, que me está guiando en mi desierto. Tú eres ese Señor y yo lo quiero creer. Y hoy, como un acto de fe, vamos a empezar a proclamar con nuestra boca eso que tú crees. Y como un acto de fe tú vas a proclamar y tú vas a reconocer que Él es tu Señor y que Él es tu papá y que te está alimentando y que tú estás en esas manos. Y vas a creer en su providencia y vas a creer en su alimento. Y le vas a decir al Señor: no me dejes desviar de mi camino. No me quites las cosas, Señor. No me quites esta situación, por más difícil, por más limitante, por más terrible que esté siendo. No me la quites, y eso me ayuda a crecer, porque yo confío en ti, papá. Yo confío. Y yo hoy quiero, en el nombre de Jesús, decirle a Satanás que nosotros somos sus hijos y que ninguna situación difícil nos va a hacer perder la fe ni la esperanza en Él. Recuerda, tú eres su hijo, tú eres su hija, y Dios no te va a desamparar. Él, como dice la canción, no te suelta y te tiene en sus manos. No importa el alimento, no importa la enfermedad, no importa el hambre, finalmente el Señor te tiene, y lo vamos a declarar con nuestra boca. Y hoy entiende lo que el Señor
te está recordando algo fundamental con esta frase del Padre Nuestro, y es la alianza. Porque nadie pide si no cree que la otra persona le va a dar, si no tiene la esperanza por lo menos de que la otra persona le va a dar. Y hoy digámosle al Señor: danos hoy nuestro pan de cada día. Si ese pan me va a hacer crecer, dame eso que me está pasando. Si ese pan espiritual me va a hacer crecer, Señor, porque yo sé que tú no me sueltas, porque yo sé que tú estás conmigo, porque aunque no entiendo muchas veces, yo tengo muy claro que ese es tu propósito y tú me llevas de las manos, Señor, y confío en tu providencia y confío en tu amor. Y hoy declara con fe lo que tú crees. Si tú crees que el Señor es más grande, si tú crees finalmente que no importa y que todo lo que esté en tu vida es considerado, como diría Pablo, basura al lado del Señor, al lado de su voluntad, hoy anímate a decirle eso al Señor y a creer y a tener fe que no te va a soltar, que Él te va a dar lo que tú necesitas. Y está bien los deseos del corazón, y está bien desear, pero siempre dile al Señor: tú tienes eso que necesito. Tú eres mi pastor, tú eres mi papá, y nada me falta, Señor. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, me queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no se olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Y el Señor pone en mi corazón que hay que pedir un don muy especial, y es el don de la fe. Y el Señor pone en mi corazón que hay muchas personas tal vez en este lugar que no están confiando en el Señor. Y yo te digo, si tú no confías en el Señor, si no, tú no confías en aquel que es tu papá, si tú no crees que Él puede darte todo, si tú no crees que Él puede proveerte todo, física, espiritualmente, no vas a poder caminar. Y yo quiero pedirle hoy al Espíritu Santo algo especial, que nos regale un don especial, y es el don de la fe. Señor, un don de la fe tan grande que nosotros podamos creer, y creer que en medio de la dificultad, que en medio de la escasez, que en medio de la desesperanza, que en medio de la enfermedad, tú estás ahí y que tú no nos sueltas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, especialmente hoy oro también por las finanzas de las personas. Oramos por de pronto esas cosas, esos deseos que hay en el corazón.
porque Dios me pone muy fuerte en el corazón que hay varias personas que tal vez han estado pidiendo por mucho tiempo algo que el Señor no les ha dado. Y yo quiero decirte hoy y recordarte, el Señor te da lo que tú necesitas y Dios te está dando en su tiempo. Dios da alimento en su tiempo, como dice su palabra. Si las aves del cielo tienen que comer, tienen que vestir, ¿qué más sus hijos? Tú eres su hijo y hoy recordamos esa alianza y en el nombre de Cristo Jesús, cualquier cosa que hoy esté atacando la fe de todas las personas que estamos aquí en este lugar es echado fuera y hoy cubrimos con la sangre de Cristo toda desesperanza, toda desilusión, toda decepción de pronto de alguna persona por parte del Señor, porque el Señor no es un Dios que decepcione. Dios no te decepciona, Dios no te quiere dañar, Dios no te quiere ver mal, Dios no te quiere ver sufrir, Dios te quiere hacer crecer y es algo que el Señor tú quieres. Él quiere que tú entiendas el día de hoy y en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera cualquier pensamiento de derrota, cualquier pensamiento de no quiero creer más en el Señor, no quiero creer más porque Él no me ha cumplido el sueño en el corazón. En el nombre de Jesús se va y hoy traemos a la Virgen María para que traiga hoy la fe de creer y esperar, tener la certeza y la confianza de lo que no se ve, pero esperamos en Él porque Él es nuestro papá y Él no nos suelta y nos tiene aferrados a esas manos y a ese corazón y hoy cree y solo por medio de la fe y solo por medio de profesar esa fe vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Si tú crees que el Señor puede mejorar esa situación, si tú crees que el Señor puede darte la fuerza para soportarlo, así va a ser. Finalmente decimos, como lo dice en la palabra del Señor, que se haga como tu fe lo diga. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no se olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos.